Ok. Amados hermanos, buenas tardes. Buenas ¿Cómo nos tardes. encontramos después de este tiempo tan hermoso de alabanza y de Santa Cena? ¿Cómo estamos? Amén, bendecidos. Gloria a Dios. Bueno, pues he llamado esta prédica replicando los hábitos de Jesús. ¿Alguna vez han admirado a alguien? ¿Algún cantante, algún actor, algún pintor, algún amigo, algún profesor? Alguna figura pública, que también se da mucho, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros admiramos a alguien? O a nuestro papá, ¿no? Porque también se da mucho que yo, por ejemplo, admiro mucho a mi papá desde niña y no le he perdido la admiración, la verdad. ¿Y qué pasa cuando admiramos a alguien? Como que terminamos teniendo comportamientos de esa persona que admiramos, ¿no? Como que terminamos imitándolo. Así es. Esto tiene una explicación, porque no nomás imitamos por imitarlo. Sucede que dicen los psicólogos que cuando nosotros imitamos a alguien que admiramos, eso nos hace sentir cercanía a esa persona. ¿Por qué? Porque nos volvemos en cierta forma igual a esa persona. Pues hoy vamos a seguir explicando acerca de la figura pública más importante que ha existido y existirá en el mundo, que es Jesucristo. Y de esos hábitos que él tenía y que hacía de ellos su forma de vivir. Por supuesto, los hábitos de Jesús no son cualquier hábito, ¿no? Porque a veces admiramos a alguien del mundo y le tomamos los peores hábitos. Lo peor que tiene es lo que sacamos cuando empezamos a seguirlo. Las groserías o, no sé, muchas cosas que a veces no van. Pero los hábitos de Jesús, todos son buenos. Todos son buenos hábitos. ¿Por qué? Porque al replicarlo nos ayudan a crecer, nos ayudan a ser mejores personas, mejores hijos de Dios, nos ayudan a ser pacíficos, nos ayudan a vivir de una forma más plena y ordenada. Y por supuesto, pues nos ayudan a ser mejores hijos de Dios, porque qué mejor ejemplo podemos tener para imitar que a Jesucristo. Acabamos de ver en la Santa Cena que Jesucristo nos amó tanto aún sin conocernos, que fue a la cruz por nosotros. ¿Quién más que tú conozcas, que ustedes conozcan, haría eso por ustedes? Ya no digamos morir, que mínimamente cuando pasa algo digan, yo lo conozco y sé que no. La verdad es que es bien difícil, si no es que nadie realmente se mete por nosotros, ¿no? Pues el día de hoy vamos a ver el hábito de hacer preguntas, el hábito de alegrarse y el hábito de comportarse varonilmente. Y vamos a comenzar con el hábito de hacer preguntas. Nuestro pasaje guía es Lucas 2:46, que nos dice: aconteció que después de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Aquí vemos esta historia que creo que todos conocemos perfectamente. Llevan a Jesús a visitar el templo, van en una mega caravana que a la vez se divide en caravanas más pequeñas, hacen su ofrenda. Si recordamos que en ese tiempo iban al templo a hacer sus ofrendas, dejan su ofrenda, van de regreso, llevan creo que 2 o 3 días de camino de regreso, y María dice: ah, caray, ¿dónde está mi hijo? Así como cuando nos pasa en el súper que llegamos a la caja de Dios, yo traía una hija, digo, a mí sí me pasó una vez, y ahí no había dónde vocearlo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo María? Pues María y José: oigan, ¿han visto a Jesús? No. Otra caravana: ¿vieron a Jesús? ¿No viene con ustedes? No. Pues se tuvieron que regresar. ¿Y qué pasa cuando regresan? Encuentran a Jesús entre los maestros, escuchando y haciendo preguntas. Entonces, primeramente aquí Jesús nos está mostrando algo bien importante al hacer preguntas. Que fue lo suficientemente humilde para hacerlo, porque pues él perfectamente sabía que era el Hijo del Hombre. ¿Qué decía cuando hablaba? Yo vine a enseñar lo que de mi padre aprendí. Que sabía pues todo, todo. ¿Ustedes creen que realmente Jesús necesitaba preguntarle a un maestro de la ley: oye maestro, explícame esto? No. Sin embargo, Jesús se revistió de esa humildad para preguntar. Está enseñándonos que nunca debemos enaltecernos de nuestra sabiduría, mucha o poca, que siempre es bueno preguntar. Si Jesús, que tenía todo el conocimiento de absolutamente todo,
se detuvo para preguntar, pues imagínense nosotros, ¿no? Que nuestro conocimiento es así pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y a la vez, al hacer esas preguntas a los maestros, a Jesús le ayudó a conocer a estos maestros, ya que a través de sus enseñanzas, pues ellos reflejaban su forma de pensar, su forma de vivir, su carácter, cómo reaccionaban ante cada cosa, ¿no? Porque yo imagino que Jesús empezaba a preguntar, y primeramente se habrán sorprendido que un niño tan pequeño se metiera a una clase de grandes y no nomás estaba oyendo, ¿no? Estaba preguntando porque lo estaba razonando. Yo me imagino que no habrá faltado el maestro que a lo mejor hasta con desdén oyó las preguntas, y desde ahí Jesús empezó a ver quién era prudente, quién verdaderamente era sabio, quién era soberbio, porque todavía, ¿no? Ya más adelante les dice, fariseos, con corazones blancos como tumbas. Jesús desde ese momento que empezó a preguntar, empezó a darse cuenta cómo era cada uno de ellos, porque a él le importaba mucho conocer quiénes estaban impartiendo el conocimiento al pueblo de Dios. Recordemos que Jesús no llegó por azar, llegó para salvar a la humanidad, y entre ellos, ¿quiénes estaban? Pues el pueblo de Dios, no el pueblo elegido. Entonces Jesús pues tenía esa necesidad de conocerles, saber quién estaba impartiendo la justicia y el conocimiento. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues escuchándolos. Nosotros que nos decimos cristianos debemos imitar a Jesús en esta forma de hacer preguntas, para conocer a las personas, sus intenciones y su corazón. Porque muchas veces confiamos en las personas equivocadas en nuestra vida. Nos aventamos sin saber cómo son a todo, ¿no? A mí me pasó apenas, hice negocios con alguien que no conocía, que creí lo primero que me dijo y que terminó en un embaucamiento. Y así vamos por la vida, siendo honestos. Ni conocimos bien a las personas y nos aventamos a tener un noviazgo. Ni conocemos bien a las personas y ya estamos confiándole nuestros dineros. Ni conocemos bien a las personas y ya le estamos contando nuestras intimidades, y resulta que ya toda la calle sabe lo que te pasó. Por eso es importante que, al igual que Jesús, primero conozcamos a la gente, les vamos a conocer oyéndolas. Donde tú te paras y empiezas a ver cómo habla alguien, te das cuenta, no, esta es una chismosa de mensa, le cuento mi vida. Nomás se ve que habla mucho, ni confiarle ni un peso. Pero eso, ¿cómo se nos va a dar? A través de la oración. Jesús oraba mucho y siempre le pedía dirección a su Padre. Así debemos ser nosotros. Sí vamos a hacer preguntas, pero orar a Dios para que nos ayude a tener discernimiento al hacer estas preguntas. Debemos ser muy humildes y no confiar en nuestra propia sabiduría, porque muchos dicen, ay, pues es que, ¿para qué pregunto si ya sé? O sea, sobre todo se da mucho en las iglesias, ¿no? Los que ya tienen cargos, que a veces, lamentablemente, se les sube a las pestañas, olvidándose que un cargo es para servir, no para andarse jactando, ¿no? Entonces, dice, ay, pero es que eso yo ya lo vi. Yo les puedo decir que de forma personal, yo me he dado cuenta de algo. Versículos que leí hace 15 años, los leo hoy, y el Señor me da otra cosa totalmente diferente. Totalmente diferente, un contexto totalmente diferente. Y si yo le pregunto a Dios en base a ese versículo, seguramente me va a dar una enseñanza diferente. Por eso aquí, la sabiduría propia no tiene cabida. Porque si Jesús, que era el que conocía todo, era humilde para preguntar, pues ahora nosotros tenemos que preguntar. Recuerdo que un maestro decía, aquí no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Así es cierto. Es una tontería no preguntar. Y no en el sentido agresivo, sino porque nos perdemos de grandes bendiciones al no preguntar. O sea, cuando preguntamos, derivamos la ignorancia, pero si no preguntamos, nos quedamos ignorantes y además corremos el riesgo de cometer errores. Y más en la fe, que lamentablemente los grupos pequeños pagan la consecuencia de este tipo de cosas. Ok, entonces es importante comprender. Jesús también hacía preguntas, para llevar a las personas a analizar su vida
y poder descubrir y reconocer que necesitan a Dios. Aquí hay algo muy importante, hay dos palabras, descubrir y reconocer, que no es lo mismo. No es lo mismo. Podemos descubrir que estamos cometiendo un error. Sale, ya me di cuenta, pero lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo, sí, ya me di cuenta, pero pues yo sigo. Pero cuando realmente no solo lo descubrimos, sino lo reconocemos en nuestro corazón, esto implica una acción que nos va a llevar a realizar un cambio. Y eso es lo que Jesús hacía. Jesús hacía preguntas que llevaban a las personas a analizar, a realmente reconocer su pecado, realmente arrepentirse, y como consecuencia lo seguían, porque se daban cuenta que solo en él iban a encontrar libertad, sanidad o lo que necesitaran. En Mateo 20:39 nos dice, 20:30-39 nos dice: entonces saliendo de ellos de Jericó les seguía gran compañía, y aquí 2 ciegos sentados junto al camino, como oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reñía para que callasen, mas ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y parándose Jesús los llamó y dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Y ellos le dicen: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos, y luego sus ojos recibieron la vista y le siguieron, que es lo que veíamos. Y así debe de ser. Jesús les pregunta qué es lo que quieren que haga por ustedes. Ellos, en el momento en que le dijeron, pues queremos ver, en ese momento cayeron en una reflexión sobre su ceguera física, pero no solo tenían una ceguera física, tenían una ceguera espiritual, porque realmente no conocían bien de Jesús. Habían oído de un Jesús que hacía milagros, porque en ese tiempo pues se divulgó, ¿no? Es que hay un Jesús que hace milagros, y que un paralítico caminó, y que Lázaro se había muerto y lo levantó. Como dice la Biblia, de oídos lo conocían, pero realmente no habían tenido un encuentro con Jesús. Entonces también tenían una ceguera espiritual. Cuando Jesús les dice qué es lo que necesitan, reflexionan y se dan cuenta que realmente necesitaban de Dios. Y aún más, reconocieron que solo siguiendo a Jesús iban a saciar esta necesidad para poder ser sanos, pero no solo del cuerpo, sino también de su espíritu. Nosotros también debemos imitar a Jesús cuando algún amigo cercano a nosotros puede estar triste, y llevarlo a darse cuenta de que verdaderamente necesita de Dios o esté en un problema. De nada le sirve a nuestro conocido, a nuestro primo, a nuestro hermano, que lleguemos a juzgarlo primero. Ay, es que te lo dije. Ay, es que se te advirtió. ¿Para qué le va a servir? Para nada. Vamos a llegar como Jesús llegaba, en amor, y le vamos a preguntar: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué está pasando? Y entonces ahí va a haber una puertita donde le vamos a presentar a Jesús, y él verdaderamente se va a dar cuenta, o ella, de que está necesitando a Dios en su vida para poder tener esa paz que tanto necesita. Jesús a veces contestaba alguna pregunta con la finalidad de no generar contiendas ante comentarios malintencionados de doble ánimo, y a la vez para desarmar a sus críticos. En Mateo 21, 23, 27 nos dice: y como vino al templo, llegaron a él cuando estaba enseñando los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaban entre sí, diciendo: si dijéramos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéramos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Y él también les dijo: ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Realmente no los agredió, ni mucho menos, y los dejó pensando. Y no dudo que en algún punto más adelante, cuando vieron todo lo que pasó, esa semilla que se sembró cuando Jesús preguntó haya dado algún fruto. Debemos imitar a Jesús y evitar contiendas sobre la fe y sobre la palabra de Dios. Recurrentemente a mí me preguntan mucho cuando comparto, y me dicen: es que eso ya no se usa, Dios no existe.
Nosotros logramos todo por nosotros mismos. La ciencia. El universo. Exacto. Y dicen, ¿para qué todo eso si de todas formas, pues no existe? Y me han llegado a decir, oye, ¿te has puesto a pensar qué va a pasar si estás mal con lo que estás compartiendo? Tal vez en ese momento yo podría sacar versículos de la Biblia y decirle, a ver, permíteme, si hay un sustento. Pero pelear, sin embargo, no serviría. Simplemente me sonrío y les digo, a ver, creo que si me equivoco no pierdo nada. Habré tenido una vida tranquila. Cuando llegue el momento de morir, voy a estar a gusto conmigo, me voy a llevar recuerdos bonitos y morir en paz. Y entonces les pregunto, oye, ¿y si tú te equivocas, perderás algo? ¿Quién perderá más al final de los días? ¿Yo si me equivoco o tú si te equivocas? Regularmente se quedan callados y lo único que dicen es, ay, no, pues sí, nunca lo había pensado. Pero en su cara se puede notar que de verdad se quedan pensando. Obviamente en ese momento no te van a decir, ay, sí, déjame lo pienso y luego te digo, pues obviamente no. Pero ahí hay una semilla sembrada que en el tiempo de Dios y bajo su voluntad va a dar un fruto. Jesús hace preguntas también para discernir si algo era del Padre o del demonio. En Lucas 8:30 nos lo dice. Ahí lo buscan después porque por tiempo ya no me extiendo tanto en los versículos. Jesús, antes de morir, le pregunta, ¿por qué me has abandonado? Sí recuerdan esta parte, él le pregunta por qué, y a lo mejor dirían, ay, qué irreverente, ¿por qué le pregunta a Dios? No, Dios no está enojado con las preguntas. Nosotros debemos también imitar a Jesús y hacer preguntas sobre todo lo que nos llega en el mundo, si viene de Dios o viene del mundo, porque a veces nosotros pedimos consejos y nos llegan 20,000 cosas, pero no todo viene de Dios. Ojo, no estoy diciendo que siempre lo de Dios llegue de una iglesia. La verdad es que Dios utiliza a muchas personas para hacernos llegar su mensaje. Por eso es importante estar orando, para que nos dé ese discernimiento, para reconocer lo que viene de Él y lo que no. Lo único que sí no podemos hacer es dudar de su bondad y de su misericordia. Respecto a esta situación del por qué, la verdad es que yo creo que Dios comprende que dentro de nuestra humanidad a veces no entendemos lo que pasa. Por ejemplo, yo con mi mamá tengo esa vivencia. Ella se cayó y nunca se volvió a levantar. Estuvo en silla de ruedas, luego vino el daño renal crónico, pasó hemodiálisis, estaba postrado en una cama. Y algún día el Señor me dio una revelación y me dejó ver la silla de ruedas vacía. Entonces yo me emocioné y dije, ay Señor, la vas a curar, gracias. Sucede en que fallece, me habla mi hija, y pues fue como un balde de agua helada, ¿no? O sea, ¡ay! Y yo fui y le dije al Señor, ¿por qué si tú me dijiste que la silla está vacía? Pero conforme yo me escuché, yo misma dije, la silla está vacía. Tú me dijiste, ya no va a estar ahí, ya no va a sufrir. Dije, ok, Señor, perdóname, gracias. Y cuando voy a reconocer el cuerpo para entregarlo a la funeraria, oh sorpresa, el cuerpo de mi madre rejuveneció como 10 años. Y ahí el Señor me dijo, ¿por qué? Porque estaba sufriendo mucho, ve. El Señor, gracias porque tu misericordia la alcanzó. Me duele que no la voy a ver, pero me gozo en ti porque fuiste misericordia. Entonces, que nuestro Señor nunca Dios se va a enojar porque le preguntes por qué. Y Él va a utilizar hasta la menor circunstancia para contestarte el por qué. Porque Dios no es sordo. No tenemos, como muchos dicen, es que no me oyes. No, claro que oye, pero también avíspate las respuestas. A veces, en medio de los problemas, nos llenamos tanto de las circunstancias que nuestros oídos se cierran, nuestros oídos espirituales, y ya nos contestó y ni cuenta nos dimos. Ok. Preguntar es un hábito que nos va a ayudar a crecer en la fe. Y obviamente eso a Satanás no le gusta, porque Satanás lo que quiere es anclarnos con él. Y cuando nosotros crecemos en la fe, nos acercamos más a Dios. Él quiere poner yugo sobre nuestro espíritu. ¿Y qué es lo que hace? Pues nos engaña, ¿no?
nos manda dardos, como por ejemplo los enemigos de este hábito, que son el orgullo. Dice, ¿yo para qué pregunto si ya lo sé? No necesito saber más. Temor. Es que si yo pregunto van a decir que soy un tonto y Dios se va a enojar porque lo estoy cuestionando. Falta de interés para preguntar. O sea, si estamos en la época de gracia y ya soy salvo, pues ¿para qué pregunto más? Para desarrollar y fortalecer este hábito, debemos preguntar para aprender cosas específicas que nos lleven a crecer. No nos vamos a conformar con un sí o con un no, perdón. Vamos a buscar respuestas realmente nutridas. Si a alguien nos interesa, una forma de expresar nuestro interés es hacer preguntas. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? Cuando tenemos nuestros tiempos de lectura bíblica, es bueno que hagamos preguntas al terminar. A ver, este versículo tiene una promesa para mí. Dios me está pidiendo algo. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Cuando hacemos la lectura bíblica de esta forma, realmente es un aprendizaje superior y muy bendecido. Cuando le pedimos a Dios una respuesta o señal, tenemos que orar y pedirle al Espíritu Santo discernimiento para poder escuchar la voz de Dios o la respuesta de Dios. Debemos dar ánimo a las personas haciendo preguntas que sean un estímulo en medio de la adversidad. Hay veces que me pasó cuando me enfermé. La mayoría aquí creo que todos saben que en el 2023 me dio mi quinto COVID con neumonía. Y me acuerdo que la hermana Evelyn me decía siempre, ya te dieron tus medicamentos, ya te tomaste esto, el oxígeno. La verdad es que fue de gran bendición. Y me acuerdo que siempre me decía, a ver, tómate una foto porque quiero ver cómo vas. Me tomó una foto, se la mandaba. Oye, vas muy bien, hoy te ves mejor que cuando yo estuve bien. Vi todas las fotos que le mandó, hombre. Yo le decía, no manches, pero si me veía bien mal. Pues eso es lo que tenemos que hacer con la gente cuando está mal. No decirle, ay, te ves de la patada, te está yendo mal. No, oye, qué bien te ves. Oye, noto esto bueno, ¿cómo le hiciste? Porque ese pequeño detalle le va a levantar su ánimo. Recuerden que como hijos de Dios aquí estamos también para eso, para poder servir y ayudar a los demás. Ayudemos a otros a expresar lo que sienten a través de preguntas. Regularmente cuando estamos en algún problema y te preguntan, ¿cómo te sientes? Bien, y no decimos más, ¿no? Entonces hay que ser como que más asertivos, a indagar un poco más. Oye, noto tu preocupación, ¿será que te puedo ayudar en algo? En lugar de frustrarnos, hay que preguntar. A lo mejor no entendemos algo. Me echan la mano, no lo entiendo. ¿Me ayudas a entenderlo? O, ¿sabes qué? Siento como que algo está pasando, pero no logro saber qué es. ¿Me ayudas a lograr comprender qué está pasando y resolverlo? Esto aquí nos va a ayudar a liberar tensión en nuestras relaciones y en nuestro entorno y a no explotar emocionalmente. Usamos preguntas como medio de buscar consejos. Y volvemos a lo mismo, ¿no? No sé por qué me está pasando esto. Hermano, ¿tú qué crees? O amigo, ¿tú qué crees que esté pasando, no? Usemos preguntas para dar consejo a otros. A lo mejor la gente llega y te dice, es que estaba en esta situación. Oye, ¿cómo ves? ¿Crees que hiciste lo correcto? A lo mejor no están bien, pero tampoco lo vamos a agredir. Le vamos a decir, oye, ¿puedo opinar de lo que está pasando? Y por último, hay que hacer preguntas dejando el orgullo en el piso, porque Santiago nos dijo que no recibimos ayuda porque no la pedimos. ¿Ok? El segundo hábito que vamos a ver hoy es el de alegrarse. Dices, ¿cómo es un hábito alegrarse? Sí, claro que es un hábito. ¿No conoces una persona que parece limoncito en tu entorno? Esa persona no tiene el hábito de alegrarse. Nuestro pasaje guía es Mateo 9, versículos de 9 al 10 y nos dice, pasando de allí más adelante, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió. Pues sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa, y aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos.
Y Jesús no se amargó, ¿verdad? Porque vio que eran todos pecadores. ¿Se imaginan a Jesús bien limón ahí sentado? Ay, ¿por qué me tocó aquí? No, Jesús se alegró porque hubo quien lo escuchara, porque hubo quien atendió a su llamado. Jesús se gozó en esa mesa. ¿Y cuántas veces nosotros nos toca el helado que no nos cae bien o que no piensa igual que nosotros y empezamos a hacer caras? Ay, ¿por qué me toca aquí? En lugar de gozarnos por los momentos que Dios nos da. La vida es un regalo de Dios y Jesús nos enseña a disfrutar este regalo que es nuestro camino antes de llegar al cielo. Y debamos darle lugar a la risa en este viaje. Que Jesús nunca arruinó un momento de alegría con juicios o con condenaciones. Él mismo sonreía con los demás. Como hijos de Dios, debemos estar alegres y gozosos en nuestro Dios, aun cuando la vida tiene sus complicaciones y momentos difíciles. Como cristianos tenemos todo para alegrarnos. Tuvimos salvación a través de Cristo, vivimos una época de gracia. No estamos solos porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los días. No es suficiente para que tu corazón esté alegre. Oye, pero tengo muchos problemas. Sí, pero no estás solo, entrégaselos a Cristo y sigue caminando. Y sigue riendo. En estos días estamos por celebrar el Día del Niño, ¿no? Una forma de reír todo el tiempo es no dejar de ser niño. ¿Qué pasaba con un niño? Un niño anda corriendo, jugando alegre, se cae, llora 3 segundos, se le olvida y ahí lo tienes otra vez brincoteando y riéndose. Así tenemos que ser también nosotros. Vamos por la vida, nos pueden pasar cosas. Dios no nos dice que no lloremos. Sí podemos llorar, ¿no? Se vale para limpiarnos. Pero no te quedes ahí, después vuelve a disfrutar de la vida, vuelve a reírte, regálale tu sonrisa al mundo. Hay un libro que leí, creo que es en el vendedor más grande del mundo, que dice, no importa cómo estés, que el mundo vea tu sonrisa. Imagínate si un libro mundano lo dice, nosotros como hijos de Dios, o sea, hello, tenemos que reírnos. Jesús disfrutó cuando lo invitaron a la boda de Caná y cuando su madre María le pidió que ayudara a los anfitriones, se habían quedado sin vino. Él alegre y gustoso les ayudó convirtiendo el agua en vino, como nos dice Juan 2, del 1 al 11. Jesús pudo haber dicho, ay no, ¿yo por qué? O sea, yo soy invitado, ¿para qué no compran sus cosas? Jesús no se molestó, se paró con todo el amor. Yo me imagino que le dio risa. Ay, hasta le dijo, no es mi tiempo, mujer. Le dijo, no es mi tiempo y se paró y allá va las tinajas, ¿no? ¿Y qué pasó? Que fue el mejor vino de todo el evento. Entonces, Jesús se gozaba también, el único, él se gozaba en los eventos sociales, ¿no? Jesús se gozaba también con los niños. Recordarán que los discípulos se los querían alejar, ¿no? Porque Jesús estaba ocupado y les decía, no, quítense. ¿Qué dijo Jesús? No, a ver, dejen que se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Ajá. Al enemigo no le gusta que podamos permanecer alegres en Cristo. Esa alegría que no necesita vino ni ninguna sustancia alucinógena ni nada, esa alegría que viene de lo alto y que solo Dios puede colocar en nuestro corazón. Que a lo mejor estamos pasando por el peor momento de nuestra vida, pero la gente te ve y te dice, oye, pues no que te está pasando, sí, pero mi Dios es un Dios de alegría y Él me llenó de gozo, gloria a Dios. Amén. Y pues, como no le gusta al enemigo, pues también nos pone enemigos, ¿no? Para no dejar que podamos reír. Las ocupaciones. No tengo tiempo de ir a fiestas, tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer. Pero tenemos que recordar que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo de trabajo, un tiempo para la familia, un tiempo para congregarnos. Pero también debemos dejar un pedacito para gozarnos en algo. Como a veces aquí que nos reunimos en Koinonia a comer y nos reímos y cotorreamos un poco, obviamente sanamente, pero dejamos este pequeño espacio
para poder gozarnos entre nosotros. La culpabilidad. Ay, no, es que si no hago lo que tengo que hacer por irme, no, hombre, va a estar mal. Prejuicios. No es que los cristianos no podemos ser alegres ni celebrar nada, porque ¿qué van a decir afuera? O sea, ¿y desde cuándo Jesús dijo que no podíamos reírnos, que no podíamos tener coinonía? Yo lo busqué en la Biblia y no viene. La verdad no viene. Yo creo que lo platicaba con Shen hace rato. El Señor va transformando cada corazón al ritmo de cada quien según su voluntad. No es como que llegues a una iglesia y ay, estoy notando que haces esto, no lo hagas, o mejor no vengas. Habrá sus excepciones, ¿no? Yo salí de una iglesia católica por algo así, pero no es lo que Dios nos manda. Entra un pecador por la puerta, igual que yo. Bienvenido, el amor de Dios es para ti. Entonces, pues no debemos ponernos esos prejuicios que nos llevan a no poder disfrutar y alegrarnos. Ignorancia. No sé cómo estar alegre. Debemos fomentar este hábito de la alegría, permitiéndonos estar alegres, vivir alegres. Y Dios nos invita a imitar a Jesús y vivir alegres y no permitir que nazca en nuestro corazón una raíz de amargura. Basemos nuestra felicidad en la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que siempre tiene un propósito. Y esa debe ser nuestra fortaleza para permanecer alegres. Riamos de nosotros mismos y de nuestros errores. Mantengamos una conciencia limpia para que no estemos con esa culpa dentro de nosotros, que ahí estamos todos amargados, ¿no? ¿Por qué no tomaste la Santa Cena? Ay, es que ahorita no la merezco, pero si te di un tiempo para que te pusieras a cuentas con Dios. Sí, pero es que no creo que me alcance. Esas ideas son del demonio. Lo que Dios nos dice es: sí, yo sé que eres pecador, pero morí por ti en la cruz. Estás en un tiempo de gracia. Ven a mí, arrepiéntete, confiésate ante mí. Mi gracia te va a volver limpio otra vez. Toma tu Santa Cena, gózate y sonríe. Veamos cosas que puedan causarnos alegría, risas. Las películas mudas de antaño son buenísimas para eso. ¿No han visto al Gordo y al Flaco, Charles Chaplin? Son una serie de babosadas bien lindas que nos hacen reír y que además están en YouTube, ¿no? Son gratis. También, por ejemplo. Entonces, pues realmente son cosas que podemos hacer. Tengamos amigos que se gocen de forma limpia y sana y que no tengan raíces de amargura, porque la amargura, aunque no me lo crean, se contagia. La amargura es esa raíz que se ve extendiendo en el entorno. Al contrario, si tenemos a alguien así, hay que compartirle de la alegría, y ya si vemos que de plano no funciona, pues mejor un poquito de distancia. Encontremos algo que nos haga reír y que podamos disfrutar. Usemos el humor, para suavizar la tensión de las situaciones. Hagamos más sencillo lo que no entendemos poniendo un poco de humor. Yo luego sí, cuando no me salen las cosas, hasta le digo a Dios: ay, Señor, tu hija llegó tarde a la repartición de este talento. Señor, siempre llego tarde, pero ayúdame. Y la verdad es que el Señor, después de que digo eso, aunque es una babosada, me da la idea adecuada. Y ya no me frustré, y en cambio sí salió lo que tenía que hacer. Demostrar al mundo que ser cristiano es sinónimo de ser alegre, de gozo, al vivir bajo la voluntad y misericordia de Dios. Y por último, el hábito de actuar varonilmente. Este me encanta porque la vez me cotorreaba, ¿no? Y dije: voy a llegar de botas, con un bigotazo, un sombrerazo, y les voy a decir en la congregación: pues yo llegué a predicar. Pero no, fíjense que no, me encantó. Fíjense, la palabra varón proviene del vocablo latín fuerte o esforzado, que es varo. En base a estas características se le atribuyó a los hombres debido a que la cultura actual pues se basa en que el hombre es el fuerte, el hombre es el valiente y la mujer es la sumisa. La mujer es la que depende del hombre.
la que tiene que ser defendida por el hombre, o sea, la damisela en peligro. Por eso es que se usa así. Pero la realidad es que todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser fuertes y esforzados, sin importar la identidad de género que tengamos. Amén. Ajá. El pasaje bíblico de este hábito es el Isaías 53:2, que nos dice: subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Jesús, siendo el varón perfecto por excelencia, nos mostró que ser varón no es ser machista y no requiere de una belleza física, ¿no? Estilo italiano, bronceadito, corpuloncito, con ese peinado tan bonito. ¡No! Yo no dije eso. No, Jesús nos enseña que no. Que realmente lo que se requiere para que la palabra varón sea aplicada es que sea un espíritu valiente y esforzado, porque eso es lo que lo llevó él a mover las masas, porque él era así y movía masas, toda la gente en el Nuevo Testamento. ¿Qué decía cuando él iba a llegar a un lugar? Y la multitud lo estaba esperando. Y cuando convirtieron las piedras, cuando multiplicaron los panes, ¿qué pasó? Y aquello era una multitud de más de 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Infinidad. Porque él tenía un carácter carismático, valiente y esforzado. No porque fuera el top model de aquel entonces. Jesús nos muestra que para actuar varonilmente hay 4 características que debemos tener en nuestra personalidad: ser físicamente fuerte, equilibrado emocionalmente, estar en crecimiento mental y estar espiritualmente en desarrollo. No desarrollado, en desarrollo. Esto nos lleva, diría mi amiga Isha, que no somos un producto terminado ni espiritual ni mentalmente. Somos un producto que Dios tiene en sus manos trabajando día con día. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo con humildad también, porque muchos dicen: pues si ya llevo 15 años en la iglesia, ¿qué más puedo cambiar? Pues siempre hay algo que cambiar, perdóname que te lo diga. A lo mejor lo que ya estaba bien, te descuidaste esos últimos 6 meses y el Señor está otra vez trabajando en eso. Porque en la iglesia no hay perfecto sino Cristo. Jesús fue muy fuerte para soportar el peso de la cruz, pero a la vez fue tierno con los niños, dejando claro que la fuerza no se contradice con la ternura, ¿no? Porque vemos muchos hombres hoy en día, les vamos a decir hombres porque no todos son varones. Los hombres de hoy en día creen que siendo machistas, siendo impositivos, demuestran su virilidad, cuando ni al caso, ¿no? Fue fuerte para enfrentar a los fariseos y hablarles con verdad, pero también fue tan sensible al permitir que una mujer derramara perfume sobre él. Fue fuerte al sacar fuera de la casa de Dios a los cambistas de dinero, pero también fue tierno y sensible y lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Jesús tuvo gran inteligencia que le permitía hablar con los intelectuales como Nicodemo, pero también disfrutaba de las cosas sencillas como ir a pescar. No sé si se acuerdan que hay un versículo donde los fariseos estaban muele y muele, estaba él a la orilla del mar, y dice que él los escuchaba y con una varita y con el dedo estaba haciendo figuras en la arena, ¿no? O sea, imagínense la escena. Tiene la bronca de estos hombres que estaban nomás buscando cómo llevárselo, y él tan tranquilo escuchando. Pero ¿qué me importa? Ay, qué bueno empezar a sale un cangrejito. ¿A poco no? O sea, Jesús era otro rollo totalmente diferente. Como Jesús no hubo ni hablar otro. Su fuerza y fortaleza le alcanzó para soportar latigazos y morir en la cruz por ti y por mí. Pero a la vez su sensibilidad le alcanzó para ver la necesidad de todos hasta su último momento. ¿Qué pasó? Lo crucificaron con un ladrón a cada lado. El ladrón de un lado era soberbio y se burlaba de él. ¡Ah! ¿No que eras hijo de Dios? Pues bájate de la cruz. Sálvate.
¿Y qué decía el otro? Ay, no lo oigas, perdóname. Yo sí creo. ¿Qué le dijo Jesús? Le alcanzó en ese momento, a pesar de su dolor, su ternura y misericordia para decirle, no te preocupes, yo te digo que en verdad hoy vas a estar conmigo en el reino de mi Padre. O sea, imagínate, él desangrándose, asoleado, cansado de que venía cargando la cruz, con ampollas en sus piecitos, ya lastimado de sus costados, y todavía, no te preocupes, van a estar conmigo. O sea, aun cuando Jesús sabía que tenía todo el poder a su disposición, eligió sufrir en la cruz por amor a los pecadores. El mundo necesita varones que sigan estas características de Jesús, que sean de convicciones firmes, de palabra confiable, que no duden, que no pierdan su individualidad en medio de la multitud, que sean honestos en todo, que no asuman compromisos equivocados, que no se basen solo en sus propios deseos, que no hagan solo porque los demás hacen, que hablen con verdad y la sostengan y la defiendan sin temor ni vergüenza, que no vivan bajo el engaño de la astucia, el fraude y la conveniencia para lograr su éxito, que no impongan un sí violentamente. Amados hermanos, ya vimos cómo era Jesús. Ahora yo les pregunto, ¿ya nosotros? ¿Para qué nos alcanza nuestra fuerza? A veces nos ofendemos por todo y por nada. Vamos en la calle o simplemente llegamos en la iglesia. ¿Viste? No me saludó. Saludó al lado, pero a mí me saltó. ¡Ay, qué drama! Y cuando le pasa algo a la persona que no nos saludó, eso le pasa porque es bien mala onda. Nuestra fuerza no nos alcanza para comprender y para decir, está pasando por un momento difícil, hay que orar por él. No, nuestra fuerza muchas veces no nos alcanza. Hay un libro muy hermoso que se llama La mente de Cristo, de Ben Gutiérrez. Ahí léanlo cuando puedan. Yo les preguntaría, si ya lo hubieran leído, ¿qué haría Cristo? Yo creo que una de las formas más prácticas de evaluar cómo vamos con los hábitos de Jesús es en cada circunstancia ponerlo a luz de la pregunta, ¿qué haría Cristo? Y la verdad es que terminamos bien apaleados, porque a mí me pasa mucho. Digo, ay Señor, perdón. Ok, nuestras emociones son equilibradas imitando a Jesús. La verdad es que la mayoría de las veces yo siento que en lo personal no. A veces somos como un jarrito de Guadalajara. Nos dicen cualquier cosa, ya lo interpretamos como una agresión, como una crítica. Se enciende nuestra ira, nuestro ego, y respondemos con enojo y atacando. ¿Verdaderamente estamos buscando nuestro desarrollo espiritual como Jesús? Oramos de perdida casi lo mínimo en las mañanas, en las noches, nuestros alimentos. Ya no decir tener un tiempo de oración de 3-4 horas. Mínimamente agradecer a Dios porque amanecí. En la noche acostarme y decirle, confío en ti, Señor, aquí estoy. Escudriñamos las escrituras. Ayunamos para que se someta nuestra carne y obtengamos discernimiento. Le pedimos consejo y dirección al Espíritu Santo. O más bien permitimos que el enemigo gane y en lugar de practicar lo bueno, practiquemos los enemigos de este hábito, que son la confusión. Ay, entonces, ¿cómo debo comportarme? Como si no fuera claro. Las funciones. ¿Qué se supone que debo hacer? La cultura. No, pues si mi pareja, mi esposa es capaz de decidir por sí misma, ¿yo por qué le voy a ayudar? ¿Por qué la voy a aconsejar? La renuncia. No deseo asumir esta responsabilidad. Cada quien sus cosas. No busquemos pretextos para no hacer. Mejor desarrollemos este hábito siendo amorosos, amables, mansos y sensibles. Permitámonos llorar y tener compasión por otros. El llorar y ser compasivo no nos hace débiles, nos ayuda a crecer. El varón verdadero no necesita sentirse macho alfa, dominante y agresivo para mostrar su debilidad. Esta la demuestra con su amor, siendo seguro de sí mismo y dando confianza y soporte a su pareja. Debe respetar a las mujeres, no someterlas, y este respeto debe reflejarlo desde cómo le habla y cómo le trata. Debe actuar activamente en la crianza de los niños y no decirle, pues para eso está mi vieja, ¿no? Muchos así dicen, ¿no? Muchos hombres.
Entonces, que para eso está ella, ¿no? Debe crecer espiritualmente escudriñando cada día las escrituras y orando en todo momento. Hablando del varón, en el sentido masculino, recordemos que espiritualmente el varón es el sacerdote de su casa. Y si el varón no se preocupa por prepararse él, ¿qué les va a dar a sus hijos, a su esposa? ¿Cómo los va a guiar? Por eso muchas familias no llegan a la iglesia, porque el varón pierde el sentido de su función como sacerdote de su casa, lamentablemente. Cuida su cuerpo siendo consciente de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuida lo que come, cuida su peso, se ejercita. Es fiel con su pareja, venciendo la lujuria. Cuida no exponerse a las tentaciones deliberadamente. No sé si les ha pasado, ¿no? Me invitaron unos amigos a una fiesta. Sí va a haber unas strippers, pero yo me doy la vuelta. O sea, por favor, dice la palabra de Dios que ante la tentación hay que huir. Entonces, no podemos ponernos en riesgo espiritual de tentaciones. Por eso hay que cuidar nuestras amistades, las actividades y los lugares que visitamos. Y viste decorosamente sin caer en la vanidad. Aunque estos pasos se refieren al varón en el sentido masculino, podemos practicarlos de forma general para imitar a Jesús y buscar llegar a la estatura del varón perfecto. Pues hermanos, esto es todo lo que Dios me dio para que les compartiera. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre, bendito y alabado sea, Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre, porque tú, dentro de tu infinito amor y misericordia, Señor, te preocupas, Señor, por nuestro crecimiento espiritual, por nuestro crecimiento como personas, porque a pesar, Señor, de que somos inmensamente pecadores, Señor, y no le llegamos a los talones a Jesús, tú nos invitas, Señor, a imitarlo, Señor, tú nos invitas, Señor, a seguirlo, porque te preocupa nuestro espíritu, pero también te preocupa, Señor, nuestro cuerpo y nuestras emociones. Padre bendito, te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder tener más cuidado en esos tiempos de oración, de ayuno y de muchas cosas para que nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales permanezcan abiertos, Señor, y podamos desarrollar estos hábitos, Señor, que estamos viendo, Señor, que podamos ser alegres en todo momento, Señor, que podamos gozarnos en todo momento en ti, Señor, que podamos, Señor, también estar conscientes, Señor, de que tenemos que hacer preguntas humildemente, Señor, y que podamos actuar, Señor, cada día buscando, Señor, imitar al varón perfecto que es Jesucristo, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra se vuelva rema en nuestros corazones, Señor, y que según tu voluntad y bajo tu tiempo pueda dar ese fruto, Señor, que tú esperas de nosotros para poder vivirlo y compartirlo en el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.